Muchos conocemos quién fue Alejandro Magno, sus muchas conquistas, las más conocidas en Persia y Egipto, pero al morir su imperio macedónico se terminó dividiendo. Mientras tanto, y que tal vez ustedes no sabían, es que su esposa estaba embarazada al momento de morir Alejandro. Hoy conoceremos qué sucedió con ese bebé y al final por qué se dividió el imperio de Alejandro Magno, también llamado Alejandro III de Macedonia. Pues como dije, al morir Alejandro Magno, en el 323 a.C., su esposa Rosana de Bractia estaba embarazada. Para colmo, Alejandro no llegó a nombrar ningún regente, así que sus generales estaban al acecho de querer ser reyes. Una parte quería que el rey fuera el medio hermano ilegítimo de Alejandro Magno, llamado Filipo Arrideo, hijo de Filipo II de Macedonia, padre de Alejandro. Y otra facción quería esperar a ver si el bebé era varón o mujer. Al final se llegó a un acuerdo. El medio hermano de Alejandro, Filipo III, reinaría y si el bebé de Alejandro era varón, este reinaría junto a su tío Filipo. Pero hay una cosa oculta en todo eso. Filipo III sufría una discapacidad intelectual que se cree actualmente pudo ser esquizofrenia. Así que se necesitaba un regente, y este regente fue uno de los generales de Alejandro llamado Pérdicas. Al final, el bebé de Alejandro fue varón y nació a finales del 323 o principios del 322 a.C., llamándose Alejandro IV, rey de Macedonia, ya de Persia y faraón de Egipto. Pero como todo no puede ser perfecto, los generales querían el imperio, o por lo menos una parte importante. El regente Pérdicas quiso casarse con la hermana de Alejandro Magno llamada Cleopatra. Este hecho hizo que los demás generales, donde eran gobernadores de algunos lugares del imperio macedónico, pensaran que Pérdicas quería quedarse con todo el imperio, así que se rebelaron. En el 320 a.C., Pérdicas fallece y otro general llamado Antípatro se convierte en regente, volviendo a Macedonia con Alejandro IV, su madre y Filipo III. Antípatro no duró mucho, ya que fallece en el 319, y antes de morir nombra como su sucesor de regencia a un compañero llamado Poliperconte en vez de a su hijo Casandro, que no le gustó para nada. Así que volvieron los problemas. Casandro se rebeló, teniendo a su lado la esposa de Filipo III, pero Poliperconte también tenía sus aliados, y entre ellos la madre de Alejandro Magno, Olimpia. Para el 317, Casandro asumió el poder en Macedonia, teniendo que huir Poliperconte con Olimpia, Alejandro y su madre. Pero pocos meses después, Olimpia logra recuperar Macedonia y como venganza, manda asesinar a Filipo III y a su esposa. Ahora, Olimpia era la regente de Alejandro, pero no duró mucho porque en el 316, Casandro otra vez conquista Macedonia, y él como venganza manda a ejecutar a Olimpia y a encerrar a Alejandro de 6 años junto a su madre Roxana en Anfípolis. Mientras estuvieron encerrados, Casandro y los otros generales se la pasaron peleando hasta el 311 a.C., que firman un acuerdo que estipulaba que cuando Alejandro IV alcanzara la mayoría de edad, sucedería a Casandro como gobernante. Para el 309 a.C., que ya Alejandro tenía 14 años, y para muchos ya era mayor de edad, porque a esa edad un noble macedonio podía ser regente. Obviamente Casandro ni loco quería dejar de gobernar, así que decidió mandar a asesinar discretamente a Alejandro y a su madre, que terminaron siendo envenenados. Alejandro IV tenía 14 años cuando falleció, y sobre su tumba se cree que está en Vergina, una ciudad griega. También debo contar que Alejandro Magno tuvo otro hijo, pero ilegítimo, llamado Heracles, que parece ser que falleció para la misma época que Alejandro, y así con esto termina la dinastía argeada, siendo el imperio macedónico dividido en Egipto con la dinastía tolemaica, que reinaría hasta el siglo I a.C. con la famosa Cleopatra, en la parte de Siria la dinastía seleucida,
y en Macedonia la dinastía Antipátrida. Alejandro IV solo reinó de palabra, igual que su tío Filipo III, que solo fueron los títeres del egoísmo y la codicia de los generales y supuestos amigos de Alejandro Magno. Ustedes sabían que Alejandro tuvo 2 hijos. En realidad yo sabía de Alejandro, pero no lo que había vivido. Espero les haya gustado y que sigamos aprendiendo juntos sobre la historia, que es hermosa. Bueno, algunas partes no, pero fue lo que sucedió. No se olviden su like, de compartir el video, sobre todo así me ayudan con el canal. Les mando un muy fuerte abrazo y nos vemos en el próximo video. Besos.